Bueno, hoy vamos a comentar este artículo del European Journal de Cirugía Cardiovascular, Torácica, que se llama Factores que influyen en los resultados a corto y largo plazo luego de la cirugía de Fontan en la era corriente, planteando la disquisición y el tópico de los 2 mandamientos, en referencia a los 10 mandamientos iniciales descritos por Jusat. Este es un artículo realizado en el Hospital de Niños de Birmingham, en Inglaterra. Bueno, inicialmente este es un estudio que fue realizado en un único centro y evaluó la experiencia a lo largo de un periodo de 16 años. Como introducción comenta que Jusat inicialmente describió los famosos 10 mandamientos que se erigieron como los criterios básicos para la selección de pacientes que iban a recibir la cirugía de Fontan. Jusat hizo una lista de 10 criterios que deberían ser idealmente satisfechos para minimizar la morbilidad y la morbilidad asociada al Fontan. Estos 10 mandamientos fueron adaptados a lo largo de los años y se pueden resumir de la siguiente manera: edad por encima de 4 años, función ventricular normal, adecuado tamaño de las arterias pulmonares, sin distorsión de las mismas por cirugías previas, presión pulmonar baja, por debajo de 15 milímetros de mercurio, resistencia vascular pulmonar baja también, drenaje venoso sistémico normal, sin pérdida, sin insuficiencia de la válvula B, y con un ritmo normal y sin dilatación de la auricular. La disquisición entre si todos estos mandamientos tienen que ser cumplidos o no para obtener buenos resultados a largo plazo todavía no ha sido demostrada, y la idea de este paper es revisar a ver cómo funcionan estos mandamientos en la era actual. Dentro de los pacientes y métodos vimos que ellos evaluaron una importante suma de pacientes, de 406 pacientes que incluyeron, de los cuales 251 eran varones y 155 mujeres. La mayoría, 241 pacientes, el 60%, tenían un ventrículo único funcional izquierdo, de morfología izquierda, y detallaron las malformaciones cardíacas en la figura 1. En ella podemos ver que en los ventrículos izquierdos de morfología izquierda, el que más predominó fue la atresia tricuspidia, seguido, por ejemplo, por la doble entrada de ventrículo izquierdo y también por el canal AB dominante izquierdo. En las morfologías derechas, el que predominó obviamente es la hipoplasia de ventrículo izquierdo, el 60% de los casos, y le seguían la doble salida del ventrículo derecho y también el canal AB desbalanceado derecho. La mayoría de los pacientes, el 95%, habían recibido antes algún tipo de paliación. Esto en general consistía en o una anastomosis, 163 pacientes, el 40%, o un Norwood de estadio 1 en 108 pacientes, eso el 26%, o un cerclaje de arteria pulmonar en el 18% de los casos. En la cirugía de Glenn o anastomosis cabo pulmonar superior fue creado en el 70% de los casos. La cirugía de Fontan fue indicada en aquellos pacientes que presentaban progresiva cianosis y aumento de la discapacidad de la disnea asociada al ejercicio. La mediana de la saturación arterial prequirúrgica era de 80%, con un rango de 55 a 95, siempre respirando aire ambiente obviamente. El estado clínico preoperatorio fue graduado utilizando la clasificación de New York Heart Association, con 53% de los pacientes en clase funcional 2. Sin embargo, 28% tenían una mala clase funcional, con 26% de los pacientes en clase 3 y solo 1,5%, es decir, 6 pacientes en clase 4. El ecocardio preoperatorio estuvo disponible en el 90,9% de los pacientes. Entre todos estos pacientes, el 87% de ellos tenían buena función ventricular. Sin embargo, el 4%, es decir, 15 pacientes, tenían un deterioro moderado o severo de la función ventricular. El ecocardiograma preoperatorio también evaluó la disfunción valvular en 92% de los pacientes y mostró que la mayoría, el 86%, tenía leve o carecía de insuficiencia de la válvula B. Sin embargo, 5,9% de los pacientes tenían una insuficiencia de la válvula B moderada a severa.
El cateterismo en el 26% de los casos demostró anomalías importantes de las ramas centrales de la arteria pulmonar. La presión media de la arteria pulmonar fue de 12 milímetros de mercurio y 116 pacientes, es decir, el 28%, tenían presiones pulmonares elevadas, que se definieron por encima de 15 milímetros de mercurio, y 8 pacientes, es decir, 1,5%, tenían presiones auriculares elevadas por encima de 12. La cirugía de Fontan fue realizada a una mediana de la edad de 4,7 años, en un rango de 9 meses a 52 años, con 123 pacientes realizados por debajo de los 4 años y 23 pacientes por encima de los 16. La mediana del peso al momento de la cirugía fue de 16,8 kilos y durante el periodo de estudio se realizaron 3 tipos distintos de cirugía de Fontan, que fueron evolucionando obviamente a lo largo del tiempo. Entre el 88 y el 95 lo que se hacía era el atrio pulmonar. En el 95 cambiaron la técnica y iniciaron la técnica del lateral tunnel o del túnel intraatrial. ¿Bien? Y por último, a partir del año 98, decidieron realizar el tubo extracardíaco y es el que actualmente utiliza. La fenestración fue realizada en el 53% de los casos, eso equivale a 216 pacientes, y fue exclusivamente decisión del cirujano. Actualmente ellos toman como política de servicio la fenestración de todos los pacientes que van a recibir un tubo extracardíaco. Pasamos a los resultados. En los resultados vamos a evaluar inicialmente los resultados a corto plazo. Hubo 18 muertes tempranas, 4,4%, 15 de ellos fue por bajo gasto cardíaco, de los cuales 8 pacientes coexistía presión pulmonar alta posoperatoria. 7 pacientes tenían presión pulmonar normal y 3 de estos tenían mala función de ventrículo ventricular. Los restantes 3 fallecieron por causas relacionadas a accidentes isquémicos cerebrales, resultantes en muerte cerebral. El takedown o desarmado del Fontan fue realizado en 9 pacientes. 7 se convirtieron a un shunt, a una anastomosis central. 2 volvieron a la cirugía de Glenn, al estado de Glenn. En 8 casos, el takedown o el desarmado fue por bajo gasto cardíaco secundario a presiones pulmonares altas. Y el último de los takedowns, como fue mencionado, fue por una estenosis, por un detalle técnico de estenosis a nivel de la boca del Fontan. Hubo 4 muertes tempranas, 56% luego del takedown, todos por bajo gasto cardíaco. La mediana de duración del tubo de drenaje pleural fue de 8 días con un rango de 1 a 83 y la mediana de la internación de la estadía hospitalaria fue de 13 días con un rango de 5 a 104 días. La prolongación de la duración del tubo, de la presencia del drenaje pleural fue definida como el drenaje colocado más de 14 días y afectó a 97%, a 97 pacientes, lo cual corresponde a un 23,9% de los casos. No hubo diferencia significativa estadísticamente ni en la duración del drenaje pleural o en la duración de la internación entre los pacientes que estaban fenestrados y los no fenestrados. Se hizo un análisis uni y multivariado de los resultados a corto y largo plazo, evaluando el takedown del Fontan o la muerte, y se muestran en la tabla 2. El análisis multivariado identificó que el deterioro de la función ventricular y las presiones pulmonares elevadas prequirúrgicas eran los factores de riesgo que podían ser identificados para muerte temprana o necesidad de desarmar el Fontan. El isomerismo atrial, la morfología del ventrículo y la presencia de fenestración no tuvieron incidencia significativa en estos aspectos. La supervivencia inicial del Fontan fue de 95,6%. Evaluamos ahora dentro de los resultados a largo plazo. Hubo 21 muertes tardías, 12 pacientes murieron por falla ventricular,
y hubo un desarmado del Fontan, un takedown del Fontan tardío. Si incluimos las muertes tempranas, la supervivencia actuarial fue de 90 más o menos 2% a los 5 años, 86 más o menos 2% a los 10 años y 82 más o menos 3% a los 15 años. El análisis univariado y multivariado de takedown del Fontan tardío, trasplante o muerte, se muestra en la misma tabla 2, y el análisis multivariado lo que mostró es que el deterioro de la función ventricular, nuevamente, y la presión pulmonar elevada preoperatorio eran los únicos factores de riesgo. En la última evaluación, en el último follow-up, 316 pacientes estaban en clase funcional 1-2, con 15 pacientes en clase funcional 3 y 2 solo en clase funcional 4. 32 pacientes tenían evidencia documentada de arritmias supraventriculares. Al momento del alta, la mediana de la saturación fue de 92%. Evaluemos ahora, dentro de los resultados, la reintervención. En el periodo posoperatorio, 232 cateterismos fueron realizados en 180 pacientes. 111 intervenciones fueron realizadas. La mayoría de estas intervenciones fue el cierre de las fenestras con dispositivo, el 38% de los casos, 18% de baloneamiento y 12% de stent en las arterias pulmonares. La necesidad de reintervención quirúrgica ocurrió en 57 pacientes. 3 pacientes debieron ser convertidos de atrio pulmonar a Fontana conexión cabo pulmonar total. Vemos en esta tabla las reintervenciones por cateterismo, 42 pacientes en los cuales se cerró la fenestración con device, 20 pacientes dilatación de las ramas pulmonares, en 3 se colocaron stents y también se embolizaron colaterales en 11. En esta tabla 4 vemos las reintervenciones quirúrgicas en las cuales vemos la necesidad de colocar un marcapasos permanente, la necesidad de cambiar el generador, revisar el Fontan, crear una fenestración en 7 casos, etc. La libertad de reintervención, ya sea por cateterismo o reintervención quirúrgica, a 1, 5, 10 y 15 años fue de respectivamente 90%, 82%, 75% y 74,4%. El análisis multivariado reveló que las presiones pulmonares elevadas, las arterias pulmonares pequeñas, el isomerismo atrial derecho y la mala función ventricular preoperatoria fueron factores de riesgo para la necesidad de reintervenir, ya sea por cirugía o por cateterismo, a un paciente post-Fontan. La fenestración y las bajas saturaciones de oxígeno también fueron factores de riesgo independiente para reintervención, pero solo específicamente asociados a la necesidad de cerrar la fenestra, lo cual es absolutamente claro. Bueno, vamos a la discusión. Este estudio demuestra en connivencia con los demás estudios asociados al tema que hay una mejoría en los resultados a largo plazo, con una supervivencia a los 5 años de 90% y una supervivencia a los 10 años de 85%. A pesar de las preocupaciones de estudios precedentes, se ha demostrado una sobrevida prolongada a 15 años de 82% de los pacientes luego de la cirugía de Fontan. Cuando revisamos la clase funcional, el estado funcional de estos pacientes, la mayoría de estos pacientes a 6 años de follow-up, una mediana de 6 años, están en clase funcional 1 o 2, el 94%, y el 55% concurre a algún tipo de escuela primaria, incluso o hasta la universidad. 27% de los pacientes adultos están trabajando en trabajos normales y hasta incluso 2 pacientes tuvieron embarazos normales. La política institucional particular de vertida en este trabajo es que mantienen a todos los pacientes con warfarina en forma indefinida y también con inhibidores de la ECA en pacientes que tienen evidencia de disfunción ventricular o de insuficiencia de la válvula B.
En este estudio, la fenestración fue elección del cirujano. En los años recientes, ellos han procedido a fenestrar a todos los pacientes. Sin embargo, no han encontrado diferencias entre estos dos grupos, ni en la mortalidad a corto o a largo plazo, ni en la duración del drenaje, ni en la internación, ni en la duración de la internación. Hay una significativamente mayor incidencia de reintervenciones por cateterismo, obviamente que consiste en el cierre de la fenestración por Vivaes. Estos resultados, y además de otros, pueden cuestionar la validez de la fenestración de rutina y los beneficios de la fenestración en los pacientes de alto riesgo todavía no están poco claros. En este momento es un buen momento para revisar los criterios, los 10 mandamientos de Shushat, y tratar de aplicarlos en relación a este estudio. Lo más claro que hemos encontrado, que se ha encontrado en este estudio, es que solo 2 criterios han emergido con una significación importante, un impacto significativo, tanto en el outcome al corto como a largo plazo. Y estos 2, esto es lo más importante del estudio, son la función ventricular preoperatoria y la presión pulmonar preoperatoria también. Un hallazgo llamativo es que la morfología ventricular de izquierdo versus derecho no parece ser un factor de riesgo significante, ni tanto ni en el corto como en el largo plazo, y eso está en relación con la idea de un ventrículo único de tipo derecho manteniendo la circulación sistémica a largo plazo. El principal mensaje de este trabajo es que lo más importante es la función ventricular preoperatoria para el resultado, tanto a corto como a largo plazo, y que la disfunción ventricular se ve en forma similar, semejante, tanto en los ventrículos de morfología izquierda como en los derechos, con los de morfología derecha. La presión pulmonar alta preoperatoria fue el restante factor de riesgo asociado a malos resultados. El protocolo de este grupo para aquellos pacientes que caen dentro del grupo de alto riesgo es, primero que nada, revisar todos los detalles, todas las historias clínicas minuciosamente. Primero se fijan si hay alguna forma, alguna intervención que ellos pueden hacer, por ejemplo, corregir lesiones como la regurgitación de la válvula B o estenosis localizadas, o hipoplasia de las ramas centrales, como para ver si corrigiendo eso estos pacientes pueden salir de este grupo de alto riesgo. La función ventricular, si está deteriorada, puede ser optimizada por vía de los vasodilatadores, de terapia diurética, etc. Si existe evidencia de resistencias vasculares aumentadas en el lecho pulmonar, el tratamiento será con sildenafil o bosentan, y luego estos pacientes serán reevaluados para la cirugía de Fontan. Los datos de esta serie sugieren que muchos de los mandamientos originales pueden no ser actualmente requerimientos estrictos para un resultado exitoso luego de la cirugía de Fontan. Algunos estudios han reportado que la conexión cavo-pulmonar total puede ser realizada en muchos pacientes menores de 4 años con resultados adecuados. El ritmo sinusal puede ser mantenido en forma farmacológica o con el marcapaseo atrioventricular. El drenaje venoso puede ser corregido quirúrgicamente, y también las aurículas dilatadas también pueden ser reducidas por medio de la resección de una parte de su pared. Las estenosis discretas también en ramas pulmonares centrales normales pueden ser manejadas con stent o con dilatación, incluso con plástica quirúrgica, y no deberían ser consideradas una contraindicación estricta para la cirugía de Fontan, si las presiones son normales, por supuesto. Como conclusión podemos decir que los únicos 2 factores de riesgo significativos para el procedimiento de Fontan a corto y largo plazo fueron la función ventricular preoperatoria y la presión pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio en el periodo preoperatorio también. La fenestración no
marcó diferencias en la estadía hospitalaria, en la duración del drenaje pleural o en la supervivencia a largo plazo, pero sí influyó en la tasa de reintervención. La técnica no tuvo influencia en los resultados. La falla del Fontan tampoco fue afectada por la morfología ventricular o la edad a la que se realizó el Fontan, pero el isomerismo atrial y las bajas saturaciones de oxígeno pueden ser factores de riesgo para reintervención. Los resultados en los dos diferentes modelos marcan distintos futuros para distintos tipos de pacientes individuales. Por ejemplo, la mortalidad a corto plazo esperada para pacientes con buena función ventricular y presiones pulmonares bajas es de cerca de 7 milímetros de mercurio, es de 0,4%. En contraste, la mortalidad a corto plazo esperada para un paciente que está en el otro polo y que tiene función ventricular deteriorada y presión pulmonar de 15 milímetros de mercurio es de 24%. Esto es una información clínica importante porque puede ayudar a aconsejar a los padres y a darles un panorama concreto de cuál es la situación de su hijo, relativo al riesgo de muerte, por supuesto. Sin embargo, todos estos números, estos riesgos, están modificados por los eventos intraoperatorios y la inclusión de la duración de la circulación extracorpórea en el modelo de riesgo mejora la capacidad del modelo para discriminar en los pacientes que pueden vivir y que tienen más chance de vivir que los otros, a pesar de que no es un mandamiento de los 10 inicialmente descritos por Susan.